no digo entre ellos, entre nosotros, que es reconocer ciertas afirmaciones que para nosotros no tienen ninguna importancia porque la consideramos que son como dignos de especialidades de gente que trabaja cosas muy aburridas, como por ejemplo la sintaxis, la estructura y toda la cosa del lenguaje. El concepto humboldtiano del lenguaje como energía, no como estructura. Y lo que posteriormente otros han retomado, diciendo no podemos olvidarnos de que el lenguaje tiene una esencia poética. Lo que George Steiner ha retomado con la idea de que hay que crear nuevas propuestas poéticas. Ha puesto en el centro del debate, más allá del análisis de la literatura, la necesidad de recuperar la riqueza del lenguaje. Él habla de la poiesis, de la nueva poética, pero no para hablar de la novela o de la poesía solamente. Nosotros la podríamos destacar, como de alguna manera está presente en un Gadamer y un Bloch, es en el lenguaje que pretende construir conocimiento específico. También ahí hay un problema de poiesis, de poética, de enunciación, que no quede agotada en la mera exigencia de la configuración de una función cognitiva, analítica, prisionera de los determinismos mecánicos, así asumidos. Estas son preocupaciones enormes que no son solamente preocupaciones de carácter epistémico-metodológicas, sino son culturales. Entonces, estas son algunas cuestiones que yo quería decir a manera de introito, para ahora referirme a algunos problemas que aparecen, como se lo voy a anunciar, como terroríficos. Digamos, terroríficos en parte porque son aburridos. Y en verdad pueden ser aburridos, digamos, en la medida en que no se les dé un sentido cultural. Porque alguien puede decir, usted está preocupado de la gramática. Y que la gramática es importante. Si no, recordemos el texto de Steiner, la gramática de la creación. La gramática de la creación es un texto de gran riqueza epistémica que tiene que ver con un problema que nosotros estamos enfrentando en este momento, que es cómo el pensamiento se mueve, pero para que el pensamiento se mueva, tiene que saber mover el lenguaje, porque yo no muevo el lenguaje, el pensamiento con meros adjetivos, lo muevo con enunciaciones sintácticas, y esas enunciaciones sintácticas no tienen movimiento del pensamiento, por mucho que yo quiera tenerlo en movimiento, quedará quieto, estático, prisionero de la identidad y la determinación de la cual no lo podemos deshacernos. ¿Qué es lo que hace complejo a un Hegel? ¿Qué es lo que hace complejo a un Adorno? Porque Adorno no escribía, componía. No sé si ustedes han leído La estética de Adorno. La estética de Adorno es un libro que no tiene punto, ni menos punto y aparte. Es decir, es una composición musical, pero con palabras. Es decir, que de alguna manera es una tendencia intelectual de cambiar el estilo del pensamiento que alguna gente como Deleuze han retomado desde Spinoza. Y eso queda ahí, eso no puede quedar ahí, no puede quedar reducido a unos cuantos expertos que se deleitan con exquisitez que para mucha gente no son más que exquisiteces totalmente inútiles. No, porque detrás de esto está cómo, sobre todo la gente joven que está perdiendo el lenguaje, porque lo único que hace es mirar pantalla en computadora y terminan, digamos, argumentando con la lógica de los programas. No, la argumentación es de la persona, ahí viene la importancia del rescate del sujeto y de colocarme frente a mí mismo, pero en términos de mi subjetividad personal, pero no yoísta, sino históricamente. Y desde ahí tiene sentido hablar de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Un lenguaje que se puede mover, un lenguaje que tiene recursos limitados para hablar del infinito. Fíjese la genialidad del lenguaje que no sabemos usar, no lo estamos usando.
es un lenguaje aplastado por la máquina, por lo instrumental, en este momento, por la obviedad, por la rutina lingüística. Y eso es un tema, en mi opinión, claro, alguien podría decir lingüístico, no, yo lo estoy aquí retomando como un problema vinculado a las formas de razonamiento. A la forma de razonamiento, porque si no movemos el lenguaje, no podemos darnos cuenta que estamos pensando con conceptos cadáveres. Es una vieja advertencia de mucha gente, incluyendo filósofos de las más distintas orientaciones, desde los analíticos, o algunos de ellos, hasta los que podrían ubicarse en la tradición del pensamiento frankfurtiano o de otro orden. En este espacio me parece que cabría hacer algunas breves consideraciones de orden como de agenda, si me permiten ustedes. Por lo tanto, es como un conjunto de problemas que a mí me parecen importantes que vayamos asumiendo, porque en el trasfondo de lo que estoy señalando no está solamente la idea de un blog o la idea de Leonardo da Vinci, digamos, sino que está algo que es mucho más ramplón, digamos, que en este momento no estamos siendo capaces de pensar nuestra propia realidad. En una oportunidad, no hace mucho tiempo, en un programa de posgrado de un país que sí voy a recordar, que se llama Chile, me pidieron una conferencia, se lo platicaba a algunos de ustedes. Muy bien, una conferencia. Hizo de Iquique en la conferencia alumnos supuestamente doctorando, de protodoctores. Queremos que a los doctores nuestros les hable sobre la posibilidad que las cosas que ocurren se pueden pensar de una manera diferente. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso a nivel doctoral? Es decir, que pidan una conferencia para que a los doctores se les invita a pensar de una manera diferente. Entonces, ¿qué significa ser doctor en América Latina? Es decir, ¿hay doctores en América Latina? Tengo mis dudas. No que no haya papeles, eso sí, papeles acá tenemos. Pero ¿en qué se traduce en cuanto a riqueza de pensamiento? Ese es el punto. Ese es el punto. De los cuales los jóvenes no son víctimas. Y por eso celebro la iniciativa de quienes han organizado esta red. Porque por lo menos es un acto de resistencia frente a esta inercia mental que se acompaña de rutinismo lingüístico, que se acompaña de obviedades teóricas, por no decir de repeticiones teóricas. En un proceso de construcción del conocimiento cada vez menos significativo. Y cuando uno comienza a repasar esas cosas, no puede dejar de tomar en cuenta esa vieja advertencia del propio Castoriadis cuando decía, él hablaba del triunfo de la insignificancia. Eso no son cosas que estén derivadas de ninguna premisa celestial, es lo que está pasando hoy día. Cuando se empobrece el mundo de la cotidianidad, se empobrece también el mundo del pensamiento. Cuando no hay perspectiva de futuro, no hay sentido para pensar el futuro. Cuando no hay necesidad de tener la realidad con uno, no hay tampoco requerimientos de plantearse problemas, y entonces es más fácil que las investigaciones simplemente se hagan copiando textos de autores que se plantearon en su momento un problema y elegantemente los transformamos en hipótesis, y como tenemos formación técnica y cada uno de ustedes es capaz de gran sofisticación técnica, tanto cualitativa como cuantitativa, las obviedades traspasadas, digamos, o trasnochadas, las revivimos con tecnología. De repente entonces da la impresión que a veces hay cierto pensamiento social en América Latina que es como el Cid Campeador, que lo hacían ganar batalla después de muerto. Cuidado con esto, porque esta advertencia ya la hicieron los literatos en América Latina. Los literatos, en un congreso en Buenos Aires, dijeron, los novelistas
que el continente enfrentaba el riesgo de quedarse sin pensamiento. Pero no fueron los científicos sociales, ni los filósofos de la ciencia. Fueron los literatos y probablemente los pintores. Porque son los pintores los que han dicho que América Latina no hay que pensarla en sustantivos, sino en verbos. Roberto Mata, pintor surrealista. Que hay que pensarla en verbos, ¿qué significa? Que hay que rescatar el pensamiento más allá del discurso doctoral, ilustrado y autorreferido, pero a veces cada vez. Hay que rescatar el pensamiento no como pensamiento discursivo, sino que hay que rescatarlo como acto de pensamiento. Lo que Gallego ayer señalaba así, hay que estimular a que cada quien rescate su propia necesidad de pensar. Eso no se puede enseñar, no se puede transmitir. Se pueden generar las condiciones para que el receptor de ese discurso pueda reconocer en sí mismo su necesidad propia de pensar, porque va a hacerlo solo en la medida que tenga sentido para él pensar. Y eso es lo que se está extraviando en este momento. Y el mero trabajo hipotético deductivo no es suficiente. Porque el trabajo hipotético deductivo me retoma la necesidad de pensar que tuvo un señor que me formuló la idea con la que estoy construyendo la hipótesis. Pero no es la mía, necesariamente. Entonces, aquí surgen una serie de cuestiones que yo no sé si sea pertinente o no. Yo estoy pensando como que estoy hablando de la red. Es así, ¿no? Sí, por eso. Sí, pero ustedes son la ruta. Entonces, se me ocurren cosas, algunas cosas como la siguiente. Retomando un poco la exposición de ayer de Martín, para darle a esta sesión cierta continuidad. Yo creo que la afirmación que hizo ayer, de que qué pasaba si yo tengo un conocimiento que no simplemente cumple una función de controlar, explicar, determinar en la lógica baconiana, sino más bien de construir una visión de mundo, de construcción de una utopía y potenciar esa utopía. Vinculado con esa afirmación, yo diría que estamos hoy día en América Latina, para no extrapolar, viviendo el paso no de un paradigma a otro. Yo no creo que sea tan simple como eso. Creo que los paradigmas en definitiva son como instrumentos. En la medida que tengamos claro el para qué lo estamos utilizando. Y ahí el problema de los criterios, que mencionaba a manera de ejemplo 2, el de la causa y el de la relación sujeto a historia. Estamos pasando estamos transformando, o tendríamos que transformar, el estilo de pensar. Estamos pasando, diría yo, estamos como llegando al límite de lo que podríamos llamar una lógica de control que está fundamentalmente centrada en la lógica de las determinaciones, determinación en un sentido amplio, ahora complejizada con la irrupción en la discusión todavía no suficiente de lo indeterminado. Por eso mencionaba el texto, ese postscriptum de Popper, que se gira en torno de lo indeterminado. Estamos pasando de esa lógica explicativa, causa-efecto, simple o complejo, pero causa y efecto, control, a una lógica distinta, a una lógica de la potenciación. Pero esto tiene consecuencias, porque eso que significa en términos metodológicos. En términos metodológicos significa que estamos pasando de un tipo de enunciado construido en función de lógicas de asertoría, que son las viejas herencias, diría yo, de las lógicas apofánticas aristotélicas, a una lógica modal, o a muchas lógicas modales. Y eso es un desafío que hemos escabullido. La historia no.
La historiografía hace tiempo que lo está asumiendo, pero en las ciencias sociales no nos traemos a dar ese paso porque seguimos prisioneros de esa exigencia de lo determinado y de la identidad. Y por lo tanto, cualquier forma lógica que no sea prístina en ese sentido, que nos permita construir enunciados unívocos, no es aceptable, porque rompe con un concepto de ciencia. Evidentemente las lógicas modales rompen con un concepto clásico de ciencia porque abren con categorías como lo posible y lo necesario a enunciaciones mucho más complejas. Si yo tomara, por ejemplo, esta situación de desafío y lo comparara con algunas herencias culturales que vienen de algunos países del Oriente, en verdad significa algo tan simple, pero con todo un entramado de implicaciones enormes, como dejar de pensar simplemente en objetos, menos en objetos disciplinarios. Es decir, estamos enfrentados a ese desafío hace muchos decenios. Hace muchos decenios las ciencias sociales están enfrentando con la necesidad de romper con los cortes disciplinarios. Hace muchísimo tiempo, ya no diga una, sino por lo menos 2 o 3 generaciones, se están eventualmente formando en lo que se llama una formación transdisciplinaria. Pero en la medida en que nos rompamos con la lógica del objeto, no lo podremos hacer. Los chinos, por ejemplo, si yo me atengo a los sinólogos, no piensan en objetos, piensan en situaciones. Y eso tiene consecuencias porque nos permite construir enunciados más complejos, no encerrados solo en un predicado excluyente y unívoco en su significado. Esto es así, es sí o no, blanco o negro, que nos lleva a las lógicas clasificatorias que han terminado por simplificar mucho el pensamiento y desde luego nos impiden pensar fenómenos que no son susceptibles de clasificarse ni menos reducirse a un objeto, como son los fenómenos sociales. Si nos guste o no nos guste, los fenómenos sociales, ya lo decía aquí Diego, los fenómenos sociales son un entramado de procesos que no podemos entender separándolos unos de otros. El recorte de lo económico con respecto a lo politológico, etcétera, etcétera, son recortes, ya lo sabemos, pero lo seguimos haciendo, son recortes convencionales. Pero ese recorte convencional está altamente insuficiente en este momento para dar cuenta de la complejidad de la realidad histórica, que cada vez más se muestra como un entramado heterogéneo de múltiples dinámicas que no son coincidentes entre sí, ni en espacio ni en tiempo. La dinámica económica, la dinámica cultural, la dinámica política, lo estamos viendo hoy día. Si hay algo que tenemos que tener claro, que el capitalismo global, el capitalismo globalizado es fundamentalmente un fenómeno articulado de lo económico, financiero, monetario, con lo político y con lo cultural. Si no, no lo entendemos. Que no avancen los procesos económicos y monetarios a la misma velocidad que los cambios políticos, obviamente es así, pero se suponen unos con otros. Y lo estamos viendo ahora en la crisis europea. Pero no hablemos de situaciones de país, hablemos de pensamiento, ¿sí? Hablemos de los desafíos de pensamiento, si el pensamiento no es capaz de dar cuenta de esta cosa heteróclita, incluso de realidades que se están relacionando unos con otros, si no somos capaces de resolverlo metódicamente en términos de construir unidades de análisis que nos permitan dar cuenta de esa complejidad, no lo podemos hacer y no podremos tanto, por lo tanto comprender esta realidad. Pero eso se acompaña de otras cosas, se van a cómo construir los conceptos. Ahí hay un problema serio, cómo estoy construyendo las abstracciones iniciales. Sí, Romero, el gran historiador argentino, porque los argentinos tienen muchas cosas interesantes. José Luis Romero decía en un texto interesantísimo, algo que para los jóvenes podría ser algo casi de sentido común, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas que enfrentamos en América Latina? Decía Romero, que no hemos sido capaces de construir las abstracciones iniciales. Fíjense lo que significa. Construir abstracciones iniciales es construir una relación con la realidad que yo tengo delante y no reducir esa realidad a un conjunto de conceptos ya construidos.
Porque si yo reduzco esta realidad que está emergiendo, ¿cómo puedo conceptualizar a los indignados? ¿Cómo conceptualizo? Todos somos 132. ¿Cómo puedo conceptualizar los movimientos estudiantiles en Chile? Pero ¿cómo puedo conceptualizar los movimientos indígenas en este momento? Hay una serie de desafíos múltiples. ¿Cómo puedo conceptualizar lo que es trabajo en este momento, lo que es empleo? En la vieja discusión que planteó un francés hace muchos años, que se llama Bernard Schwartz, cuando planteó la necesidad de un modelo que, decía él, modernicemos sin excluir, se planteaba una reconceptualización de lo que era trabajo, lo que era empleo, lo que era inserción en la sociedad. No tenemos conceptos claros para eso. Tuvieron claridad en un momento, pero si ni siquiera sabemos lo que es desarrollo. Lexner, por ejemplo, haciendo un análisis hace tiempo atrás, Norbert Lexner, haciendo una clase acerca de esta suerte de antropologías conceptuales, señalaba que había 9 concepciones diferentes, o 11, ya no recuerdo, pero más de 9, que se usaban indistintamente para hablar de sociedad civil. ¿Pero cómo es esto? Sociedad civil, concepto 1, sociedad civil, concepto 2, sociedad civil, concepto 8, concepto 9, concepto 11, bueno, ¿con qué estoy hablando? Entonces, ¿qué es la sociedad civil? Es un verdadero adabel. Lo mismo podríamos decir en este momento para hablar de cosas aparentemente claras. ¿Qué es un banco? ¿Qué es un banco hoy? Pero peor todavía, ¿qué es capital hoy? ¿Qué es inserción laboral? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es tener proyecto de sociedad? Es decir, estamos ante un cambio semántico profundo, que vienen de cambios históricos, económicos, políticos y culturales que son asincrónicos, sin duda, pero están dándose. Si no somos capaces de encontrar las palabras para nombrar esa realidad que nos determina, ¿cómo vamos a comprenderla? Y si no podemos comprenderla, ¿cómo vamos a poder forjar modelos de sociedad alternativos? No se puede. Aquí es donde el rigor del conocimiento es fundamental. La ideología no basta. La ideología, en el mejor de los casos, me plantea la necesidad de plantearme preguntas con un valor, con una cierta trascendencia histórica. Pero no me resuelve el problema. El problema me lo va a resolver un conocimiento que sea históricamente pertinente a la complejidad de la realidad que vivo. Yo vivo, no, viví. Siempre tiendo a hablar en presente. Tengo ya que hablar en pasado. En Chile. Chile para mí fue un laboratorio epistémico. Cómo en el proceso de Salvador Allende el pensamiento crítico se inventó en Chile a su amaño. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No era el Chile real, sobre el cual se estaban tomando medidas económicas, educativas, culturales y organizativas. Era un invento, era una ficción ideológica. No había un pensamiento teórico, era un modelo importado que se dio de dónde, que se aplicó ahí. Y al cual yo, de alguna manera, tengo una micro responsabilidad también. No me estoy lavando las manos. Porque a mí me tocó hablar, no hablar, bueno, también hablar, intervenir en las políticas de reforma agraria. O sea, suponía construir modelos de reforma agraria, unidades productivas, resolver los problemas de la comercialización, organizar a los campesinos, incorporar a la mujer, y todos los problemas que supone una reforma agraria, y no había un análisis de lo que era el campesino chileno. No obstante que habían todos los institutos de la FAO habido y por haber, que supuestamente tendrían que resolver el problema. Pero no se resolvió el problema en términos de un pensar histórico, el campesino chileno. Estoy poniendo como un ejemplo, sino que se importaban modelos de otros lugares. Y como en esos otros lugares habían de resultado, se concluía que también aquí tenían que resultar. Es un ejemplo que viví en lo personal y como eso podrían ponerse muchos otros: política industrial, política educativa, política frente a las reformas constitucionales.
el concepto mismo de sociedad, el concepto de cuáles son los actores más activos, menos activos, qué era un obrero, qué era una capa media. Y si estoy hablando de cosas concretas. Si eso no lo sabemos nombrar y construimos política sobre el supuesto de que conocemos esos factores de la realidad social, bueno, obviamente nos quedaremos en el puro discurso. Que es lo que ha pasado en este continente, desafortunadamente, no solo en Chile, sino en muchos países. Por ejemplo, Centroamérica, entre otros. O en algunos países de Centroamérica. En ese contexto estoy planteando los problemas de que estamos pasando de una forma de razonamiento a otra. Ya no basta simplemente el enunciado atributivo, no basta el enunciado que se contiene en un predicado, para decirlo en términos más concisos. Es necesario buscar formas más complejas de enunciación. Y aquí hay un desafío, evidentemente, que supone una reflexión muy atenta, porque son temas delicados. Y esa enunciación más compleja supone no pensar en términos de univocidad de predicados excluyentes de otras posibilidades de predicado en términos de capacidad de decir cosas sobre la realidad y superar de esta manera lo apofántico que nos sigue dominando, sino que buscar los matices, las transiciones que se dan entre fenómenos. Algo que ya en los años 30 había intuido, o en los años 40 había intuido un personaje muy genial que era Gurvitch. Uno de los pocos que en esos años se atrevió a decir que había que cuidarse en cómo nombrar las cosas. Que curiosamente, en este plano metodológico, cómo construyo el nombre, cómo construyo conceptos para nombrar lo que es un joven, lo que es un viejo. No es un concepto tan claro eso. Lo que es democracia, ni hablar. ¿Qué es democracia? ¿Qué es pobreza? ¿Qué es violencia? Es decir, cuando estamos enfrentados a encontrar el nombre específico, implica el nombre que recoja esa complejidad de lo denotado, y esa complejidad supone que aquello denotado yo no lo puedo aislar, no lo puedo abstraer, de la realidad social porque es parte, y la realidad social la está determinando en su real significado. Si no soy capaz de resolver ese problema, no seremos capaces de construir un conocimiento que sea capaz de ir más allá de lo que Fareto llamaba la mera descripción histórico-genética. Para quedarme simplemente con diagnóstico, muy lúcido, pero sin ninguna capacidad de ir más allá de la descripción. Sin ninguna capacidad de transformar el pensamiento, digamos, en una capacidad de influir en la realidad, o de intervenir, o para usar la categoría que ayer se usaba, de potenciar la realidad. Y eso significa una forma distinta de construir conceptos, un concepto más abierto a lo complejo de la realidad. Y curiosamente, cuando uno habla de estas cuestiones, no deja de repente tener presente esas viejas afirmaciones de un hombre que estaba pensando cosas completamente diferentes, pero que a lo mejor ya no lo conocen ustedes, que se llamaba Hempel, cuando hablaba de la flexibilidad de los conceptos, pero claro, en el cuadro métrico. Pero es un problema que va más allá de lo métrico. Es decir, en verdad, la flexibilidad de los conceptos es esa capacidad de dar cuenta de lo que se nombra en el movimiento de lo nombrado, es quizás uno de los grandes desafíos. Y no es fácil. Ahora, se relaciona con un problema que aparentemente está desconectado de cualquier disquisición de este orden, que es la capacidad de construir un conocimiento que intervenga a la realidad. ¿Y qué es eso? Ese conocimiento que puede intervenir en la realidad para darle a la realidad una dirección u otra dirección no es sino el pensamiento político. Es decir, aquí tenemos en presencia un problema que hemos también descartado porque no lo hemos sabido manejar o porque lo hemos desfigurado, que es eliminar totalmente en una pésima lectura de Weber, digamos, que la dimensión política no tiene nada que ver con la seriedad del científico. Si hasta los físicos sostienen que sin un concepto político no pueden construir su teoría. Nosotros sí la descartamos. Con toda elegancia. Y eso me remite
ya que aquí llegó la directora, a que el origen de muchas de estas reflexiones se originaron en un centro que en ese tiempo tenía un nombre que a mí me gustaba más, se llama Centro de Estudios Básicos en Teoría, fundada por una compañera de trabajo, María de los Ángeles Lizón, y en un centro de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, se comenzó a dar vuelta a algunas de estas inquietudes. Ya hace muchos años, mejor no recordarlos, digamos, ¿no? Pero aprovecho hacer esta referencia al centro, que fue el origen, por lo menos, de mi preocupación, tanto el centro ese como el Colegio de México, para comenzar a dar vuelta sobre este problema del pensar histórico. Pero quedo ahí de ese punto. Segundo punto, ¿o este era el segundo? No, este era solo el primero. Segundo punto es el siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el desafío. En lugar de la lógica de la asertonía, que está siendo muy cuestionada por los lingüistas latinoamericanos, sobre todo en Colombia. En Colombia hay una gran producción en este sentido, a partir de algo que yo quisiera que me entendieran, porque puede parecer como raro, pero que es un problema central del pensamiento, que es lo que ellos dicen, la tendencia a sustantivizar el lenguaje. O sea, la tendencia a sustantivizar el lenguaje, para decirlo en términos más filosóficos, es la tendencia a ontologizar el lenguaje. Y la tendencia a ontologizar el lenguaje significa que todo está dado, todo está dado, y no hay de otra que aceptarlo. Es, por definición, la ontologización de los sustantivos, por ejemplo, la eliminación del verbo, permite que se impongan las cosas como inamovibles, únicas y sin posibilidad alternativa. Esto no es un problema lingüístico, es un problema político, pero que se expresa de una manera determinada, con un uso determinado del lenguaje. De ahí viene la gran problemática de lo modal, que queda abierta a la discusión. El problema del objeto, otra gran cuestión, habrá que reemplazarlo con otro tipo de constructo. El problema del objeto no puede ser en sí mismo una identidad. El objeto, en la medida que es un constructo a partir de una capacidad de relacionar cosas en un tiempo y un espacio determinado, implica una lógica de relaciones muy compleja, y por lo tanto el objeto en definitiva es una delimitación que me sintetiza múltiples relaciones. Pero eso tenemos que tenerlo explícito. En lugar de seguir organizando el pensamiento en términos de predicados excluyentes de posibilidades, retomemos la posibilidad de predicados complementarios que enriquecen enormemente los enunciados, que de alguna manera están presentes en la física. Porque uno lo podría encontrar en ciertas lógicas de la matemática, pero aquí no. Es decir, hay muchos enunciados sobre fenómenos importantes que admiten más de un predicado. El Estado uno, el poder el otro, la cultura, que apunta a un problema importante en el rescate del pensamiento. No podemos seguir atrapados en el parámetro de la estructura. Este es un viejo tema que le preocupó a la UNESCO en un tiempo determinado, y allí en particular. No, pero claro, es más claro pensar en términos de lo invariante, porque entonces la lógica de variable independiente y variable dependiente es casi una derivación lineal. Esto no cambia, señor. Esto es la variable que me permite explicar toda una multiplicidad de otras variables, y por lo tanto es una estructura, está dada de alguna vez para siempre, por un tiempo por lo menos muy prolongado. Y nos olvidamos de las lecciones que nos deja mucha gente, decir, cuidado, las estructuras nos están planteando, cualquier sea en esta económica, política, etcétera, nos están planteando la necesidad de leer el movimiento de lo invariante. Y leer el movimiento de lo invariante es crucial para entender la historia. ¿Por qué es crucial? Porque resulta que los procesos históricos cristalizan. Los procesos históricos cada cierto tiempo cristalizan en determinados tipos de regímenes políticos, en determinadas estructuras de poder, en determinados patrones culturales, obviamente cristalizan con un cierto tipo de estabilidad en el tiempo, pero eso nos puede llevarnos a pensar que son inmóviles. Fíjese usted que esto de pensar el movimiento del invariante era una intuición que tuvo también Gramsci, un personaje increíble en este sentido. Hay que pensar el movimiento de la estructura. Eso lo han retomado después mucha otra gente en un plano más metódico.
Pero eso supone construir conceptos que nos permitan eso. Y eso no es fácil. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eso es la historia. La historia es este movimiento. La historia es el movimiento de lo que parece como inmóvil. Es decir, la gran cuestión